Cuando la Defensoría del Público conversa internamente con los trabajadores de prensa en general y con los responsables, no resulta tan sencillo comprender que la comunicación ya no es un negocio y que entonces estamos hablando de un derecho humano. Y no resulta tan sencillo porque podemos llegar a ponernos de acuerdo en la categorización teórica, pero en cuanto aparece la necesidad de un productor ejecutivo o de un licenciatario, de poner en riesgo la vida de un periodista, exigiéndole que vaya cada vez más allá, que invada la intimidad de una persona, que invada también su propiedad privada, porque habrán visto más de una vez en estas coberturas que se meten en las casas para ver sin siquiera pedir autorización y sin siquiera tampoco ponerse a pensar que una persona en estado de shock, por un lado puede querer, porque muchas veces pasa también que hace falta visibilizar las problemáticas para que haya respuesta por parte de los distintos organismos del Estado, y esto es cierto y hay que reconocerlo, porque también sabemos que cada vez que no se encuentran respuestas en los distintos organismos del Estado se recurre al periodismo. Y es una herramienta legítima de participación ciudadana. Lo que ocurre es que el periodista también puede pensar que no siempre esa es la circunstancia. Es necesario que nosotros intervengamos en los distintos ámbitos de la comunicación de una manera positiva para poder problematizar esto y encontrar algunos caminos que nos permitan cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como a veces los periodistas y los comunicadores en general somos medio vagonetas, porque también eso hay que aceptarlo, hicimos este decálogo que les van a dar hoy. Es una guía sencilla de 10 pasos para orientarlos en el tratamiento responsable de la cobertura periodística de desastres y catástrofes. Hemos recibido entonces durante las últimas inundaciones del año pasado en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires reclamos que daban cuenta de la espectacularización de esa cobertura periodística y de que faltaba información social relevante. A partir de esos reclamos lo que hicimos fue un relevamiento de cómo había sido efectivamente la cobertura en los señales de televisión abierta, en las distintas señales de cable y también en la radio, y notamos que efectivamente no se consultaba a las fuentes, a los especialistas, no se jerarquizaba la información social relevante por sobre aquella que sí daba características de drama, de espectacularización, y entonces comprendimos la necesidad de convocar a los distintos trabajadores de la comunicación, no solo a periodistas y locutores, sino también a camarógrafos, también a aquellos productores periodísticos, productores ejecutivos y a los responsables de los medios de comunicación para reflexionar en torno de por qué estábamos haciendo coberturas que eran esencialmente espectaculares, es decir, que se ponía en primer plano aquello que tuviera que ver con el morbo o con la truculencia o con el drama o con la situación individual, y no se hacían coberturas que pudieran traccionar información que resultara relevante desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social en sí mismo, desde el punto de vista de la acción del Estado, y surgió entonces algo muy interesante que tiene que ver con cómo se construye la información. Yo creo que hay muchos mitos con respecto a las creencias por parte de los comunicadores. En nombre de la gente se realizan distintas coberturas periodísticas que a mí me gustaría saber si realmente las audiencias de la radio y la televisión prefieren que se esté cerrando un primer plano sobre una mujer desgarrada en lugar de que se dé información socialmente relevante. Igual son decisiones que tiene que ir tomando el propio periodismo, y valen las preguntas que tienen que ver con las audiencias como nuevos sujetos de derecho, porque los reclamos se presentan ahora en la Defensoría del Público y la Defensoría del Público amplifica esos reclamos toda vez que están siendo vulnerados sus derechos. Entonces yo sí puedo decir con certeza que las audiencias reclaman una cobertura responsable porque nos lo han escrito o nos lo han dicho en el marco de las audiencias públicas que genera esta Defensoría. Ya no es un paradigma de la comunicación mercantilista. El negocio ya no es el que manda. El rey no puede ser el minuto a minuto. Tiene que ser la información socialmente relevante vinculada con el interés público y la responsabilidad social de los comunicadores. Me imagino que la necesidad de la información con respecto a hasta dónde está llegando el agua o no es fundamental para poder llevar adelante la vida cotidiana. También comprendo que la Basílica sea un punto de especial interés por lo que significa, pero el mensaje del curso de hoy tiene que ver con trabajar también el antes. Es decir,
que no nos olvidemos los periodistas que existen inundaciones y que trabajemos en poder difundir medidas preventivas y que trabajemos en el después, que podamos incorporar periodismo de investigación, profundizando cuáles fueron los motivos y de qué manera se puede solucionar esa problemática, reclamando a todos los organismos estatales, o habrá que analizar la situación si hay desde el ámbito privado también responsabilidades. Es decir, lo que importa es trabajar el durante sin dudas, pero también el antes y el después. No olvidarse de cuáles son las situaciones y los problemas que aquejan al espacio en el que vivimos, ni tampoco quiénes son los responsables y de qué manera esto se puede solucionar.